las 10:34 de la mañana vamos a ocuparnos del tema que generó muchos comentarios de la gente, la cuestión de los servicios, las reparaciones. ¿Qué resguardo tienen los clientes, los consumidores, cuando contratan a alguien, un plomero, un carpintero, un mecánico, un instalador de aire acondicionado, reparación de heladera, de lavarropa, y no salió bien el arreglo, te lo hicieron mal? O hay alguna cuestión derivada del trabajo de esta gente que nos deja ahí como, y dependiendo de que sea honesto el tipo, o la persona, la mujer, hay muchas que están trabajando también haciendo ese tipo de trabajo, muchas mujeres. ¿Y cuál es el resguardo? ¿Qué contemplaciones tenemos que tener? ¿Qué garantías hay cuando es algo tan informal como este tipo de laburos en general? Ezequiel Vergara es abogado, presidente de la Asociación de Consumidores Adcoin. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos. Y bien, bueno, hay mucha cuestión informal en estos trabajos, ¿no? Este tipo de laburo, service y demás, con lo cual es más difícil tener como un tipo de resguardo, ¿no? Bueno, sin dudas, dentro de la informalidad se complica bastante generar la prueba para un posterior posible reclamo. Recordemos que la Ley de Defensa del Consumidor es muy clara en la regulación de las garantías en el caso de la compra de productos, de cosas muebles no consumibles, como las define nuestro Código Civil y Comercial, y en ese caso sí, tenemos la garantía para las cosas usadas, que es de 3 meses, y para las nuevas, que es de 6 meses, que es una garantía legal. Ajá. Y eso implica también a veces una reparación, un servicio técnico de ese producto, de ese bien que compramos. Ahora, distinto es el caso de una reparación directamente de un servicio que viene a prestarnos, por ejemplo, en los casos que mencionabas, un plomero, o alguna reparación de un aire acondicionado, o lo que fuere, que servicio que nosotros contratemos. En ese caso también está abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor, pero no hay una disposición tan clara respecto de la garantía. Es decir, que ahí va a depender más del consumidor tratar de tener bien en claro, aunque si bien hoy con contacto, por ejemplo, si es por WhatsApp, podemos definir, aunque no firmemos un contrato, podemos definir qué es lo que le estamos pidiendo reparar, y asimismo cuáles son las garantías que el mismo proveedor de ese servicio nos ofrece. Ajá. Una cosa importante también para explicar a la audiencia es diferenciar que todos estos servicios van a estar en la Ley de Defensa del Consumidor siempre y cuando el servicio que nosotros estemos solicitando no sea de una profesión que requiera un título habilitante universitario, un profesional universitario. En ese caso está excluido de la Ley de Defensa del Consumidor. Si contrato un médico, un abogado, un arquitecto, claro, esos no van por la Ley de Defensa del Consumidor. Pero los demás servicios es importante documentar bien, y como digo, a veces se complica elaborar un contrato. Claro. Pero sí, por WhatsApp el consumidor puede ser claro respecto, por ejemplo, el aire acondicionado. Tengo este problema, no me está funcionando, o a lo mejor pierde agua, entonces describo el problema, puedo mandarme un par de fotos, puedo solicitarle que me diga antes de realizar el trabajo y por esa vía dónde tiene su empresa, o bueno, pedirle de hecho su DNI, pedir algunas garantías previas, para saber que si el servicio no es eficiente, no termina cumpliendo, poder hacer un reclamo. Y Ezequiel, ¿y eso funcionaría como, entre comillas, una prueba después, posteriormente, si yo quiero ir a presentar un reclamo en defensa del consumidor? ¿En WhatsApp? Eso escrito sí, por WhatsApp. Por supuesto. Sí funciona como prueba. Absolutamente en un proceso judicial que es de mayor importancia que un trámite administrativo, se admite todo medio probatorio. Mientras que yo pueda efectivamente constatar esa cuestión documental, y en general cualquier cosa que esté por escrito y en un sistema de doble comunicación va a poder probarse sin inconveniente. Por supuesto, la comunicación verbal es más difícil de probarlo, salvo que me ponga a hablar todo delante de un estudiante público, ahí se complica. Pero por WhatsApp, por ejemplo, es completamente admisible en los estrados judiciales y no hay ningún inconveniente, y también siempre y cuando ese número de teléfono de destino sea efectivamente el de la persona que presta el servicio. Entonces, claro, si por ejemplo el prestador del servicio, el reparador, te dice, sí, te doy garantía del trabajo por 6 meses, 3 meses, o tiene garantía el trabajo, eso ya es suficiente prueba de que tiene que hacerse cargo de eso. Siempre y cuando me entregue un certificado de garantía, ¿no? Si él me dice que tiene garantía, dice, bueno, me entregás un certificado, ¿dónde consta esta garantía? Porque básicamente si uno le dice, le doy garantía por una expresión, bueno, eso no quiere decir que yo después tenga realmente un documento para poder hacer valer ese derecho. También dependerá, por supuesto, de lo que estamos poniendo a reparación.
La Ley de Defensa del Consumidor también es clara en cuanto a qué debe contener un certificado de garantía. Tiene todas las precisiones sobre la descripción del producto, cuáles son los componentes, cómo se debe utilizar, dónde queda ese servicio técnico. Es decir, si uno quiere saber exactamente el contenido de un certificado, la ley nos da, la 24240, nos da en el capítulo referido a las garantías todos los detalles que tiene que tener un certificado de garantía bien hecho. En el marco de la informalidad, como estaban mencionando recién, bueno, es más difícil, pero uno puede pedir los elementos básicos para que el proveedor nos diga qué elementos entran en garantía. Y si uno quiere evitarse problemas, también lo más lógico es contratar una empresa, ¿no? Si uno contrata una empresa de servicio técnico oficial o de servicio técnico que uno sabe dónde queda esa casa concreta para luego, eventualmente, si tengo que hacer un reclamo, saber dónde lo voy a notificar y demás, es muy distinto que, bueno, alguno que se les ingenie en reparar aires y que en realidad no, a lo mejor no está matriculado, no tiene ningún tipo de capacitación. Ahora, va a tener un problema. Claro, ahora, si el reparador te dice, a ver, por ejemplo, tuviste un problema te arregló el aire acondicionado o la heladera, se lo pagaste, y a los pocos días empieza a tener problemas, aunque no te haya dado un papel de eso, claramente te has fallado en el trabajo y se tiene que hacer la reparación, ¿no? Más allá de que si hay un papel o no. Por supuesto. Por eso pero preguntaba si servía como prueba el WhatsApp. Claro. Sirve como prueba el WhatsApp, siempre con la lógica consideración de que hay un punto en el que el reclamo se vuelve inviable. Es decir, si yo realmente el producto amerita, y ya lo digo económicamente, ¿no? Es toda una cuestión económica, ya no jurídica. Entonces, cualquier constancia documental que tenga como prueba me va a servir. Cuanto más completa sea esa constancia, cuanto más claro sea, no es lo mismo un WhatsApp, y a lo mejor cuando llega, cosa que a veces, yo en lo personal a veces lo he realizado, le pido directamente al técnico que me firme un certificado de garantía con los elementos básicos, no es un contrato formal de 20 páginas, sino una hojita en donde le detallo lo que me arreglo, el tiempo en el que me asegura que no voy a tener ningún inconveniente, firma y le pido que me acompañe su DNI, le saco una foto con el celular y ya con eso son elementos válidos. Que y a su vez yo sé que esta persona viene de una empresa, bueno, voy a tener mucha más seguridad que luego voy a poder hacer un reclamo. Ezequiel, porque si una persona que no tiene una empresa se complica un poco más. Ahora, si para hacer el reclamo estás hablando de vía judicial, pero ¿qué? ¿Hay que hacer un juicio con esto? No, la vía judicial es el último recurso. El reclamo empieza con el reclamo personal, es decir, yo me comunico con la empresa o con la persona y le digo, tuve este problema, y voy documentando. Eso ya es parte de un reclamo prejudicial. Después, si no tengo resultados, tengo la vía prejudicial, que sería realizarla en una instancia administrativa como la Dirección de Defensa del Consumidor, que tenemos ahora 2 instancias, provincia y municipalidad. Acaba de desaparecer la nacional porque, bueno, dentro de los recortes del Estado se eliminó la instancia nacional de defensa del consumidor, no existe, pero tengo una municipal y una provincial, y también tengo la vía de las asociaciones de consumidores, donde también puedo ahí presentar mi reclamo. Si ahí no obtuve solución, ya la última instancia es la judicial, y bueno, ahí se verá todo el expediente previo, y ahí sí tendré que aportar todas las pruebas, y bueno, será otro tipo de dinámica mucho más complejo, y también habrá que ver si lo merita en el caso concreto. En este caso, municipalidad o provincia, las direcciones de protección al consumidor, ¿hay que hacer una presentación personal? ¿Se puede hacer vía virtual? Son distintos los trámites, pero en definitiva en la provincia se puede hacer a través del sistema ciudadano digital. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, por supuesto. Y en la municipal uno puede ir en forma personal e iniciar también ahí el reclamo y después tener una audiencia en forma personal. Y bueno, en la asociación de consumidores también normalmente a través de sistemas informáticos que uno puede enviar el reclamo y obtener una audiencia por medios telemáticos. Y en este caso, ¿a dónde escribe o se comunica la gente en este caso puntual de la Asociación de Consumidores? Bueno, hay un registro nacional de asociaciones de consumidores en donde puede ver cuáles son las que están en Córdoba. Quien hace estas audiencias normalmente es ADCOINES, que es la asociación de la cual soy presidente, así que pueden buscarla a través de internet, y es una vía también alternativa para hacer el reclamo prejudicial. Ahora, siempre va a depender, dónde realizo el reclamo va a depender de una serie de circunstancias. Por ejemplo, esto es una cuestión medio lógica, no es que está en los papeles, pero si yo tengo un problema con alguna instancia de la provincia, por ejemplo, con algún órgano dependiente de la provincia, y a lo mejor
me conviene ir por la vía de la municipalidad, o si tengo alguna cuestión de la municipalidad, me conviene ir por la vía de la provincia, claro. Y así, digamos, no es necesario, no debería ser, pero bueno, sabemos cómo funciona esto en todos los sistemas, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Entonces uno elige el órgano, además de que hay otros órganos específicos, como por ejemplo el Ente Nacional de Telecomunicaciones, el Ente de Regulación de Transporte. Si tengo en otros ámbitos específicos también hay otros órganos. La verdad es que es muy amplio el abanico de posibles reclamos. Pero hay donde hacer. Pero bueno, uno, sí, exactamente. Uno básico sería la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, que admite todo tipo de reclamos y que es una forma directa de dejar la constancia de que si esto no se soluciona, voy a pasar. Y son bastante rápidos en actuar, en general, ¿no? Cuando hay este tipo de presentaciones, tengo entendido. Es muy variable, los resultados son variables, a veces los trámites son rápidos y a veces se pueden complicar, no podría definir, pero bueno, lo importante es que el usuario realice su denuncia, porque si no queda en la nada, y la verdad es que Argentina tiene una baja cultura de reclamo. Somos bastante pasivos. Hoy justamente, aprovecho la oportunidad, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, declarado así por la Organización de Naciones Unidas, y es importante difundir tanto las vías de reclamos, como lo estamos haciendo ahora, como también los derechos en sí de los consumidores, de los cuales el más importante es el derecho a la información de parte de los proveedores, y también el derecho a la salud, a la seguridad y a la protección de los intereses económicos, como manda nuestra Constitución Nacional en su artículo 42. Última pregunta, Ezequiel. Si vos hiciste una reparación, te repararon un lavarropa, una heladera, y le avisás al service, y por alguna razón, o no se hace cargo, no te contesta, dice que no puede, dice que no fue así y demás, ¿le podés reclamar la devolución de lo pagado por un trabajo que finalmente no funcionó? Por supuesto, uno le puede reclamar la devolución de lo abonado más los daños y perjuicios, no solamente en un caso así seguramente tendremos daño moral, y seguramente también se podrá pedir una aplicación de una multa por daño punitivo, que es cuando hay un incumplimiento grave, es decir, cuando hay un incumplimiento, llamémosle doloso, donde no solamente se incumplió, sino que además, por ejemplo, ni me contestaron. Ya sería un agravante para peticionar esa multa. Pero sí, el usuario tiene derecho a la devolución si el servicio completamente, si hubo un incumplimiento contractual. Claro, porque a lo mejor se te rompió el lavarropa y tuviste que estar llevando a un lavadero, gastando plata por algo que no está hecho, ¿no? O tirar comida en una heladera que se rompió. Exactamente, esos serían otros daños adicionales a los dos que van, digamos, de cajón, y que habrá que merituar en el caso concreto. Generalmente ese tipo de daños ya se reclaman en una instancia judicial. Es muy raro que en instancias administrativas se reconozcan ese tipo de daños, sí la devolución de la plata, eso es lo más normal, pero bueno, reitero, dependerá mucho, no es lo mismo si yo contraté al servicio oficial de la marca más importante de la ropa, si que yo agarré una red social y pregunté quién sabe arreglar la ropa y me vino cualquiera de acá. Claro, es que depende de lo que más uno hace, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? De estos tipos de recomendaciones de plomero que conozco, el service que conozco, y es eso, que es lo que más hay, entiendo yo, ¿no? Pero bueno. Exactamente, pero hoy tenemos todas las tecnologías para que el consumidor que quiera se informe correctamente antes de comprar y después evite los problemas que son tan masivos hoy con autoplanes, con constructoras, que son corriendo todos los días. Nosotros nos pasamos recomendando que se tenga mucho cuidado con determinados rubros y determinados contratos, e igualmente todos los días cientos de miles de consumidores contratan y caen a veces en trampas generadas para enriquecer a las empresas a costa de la falta de prevención del usuario. Así que bueno. De nuevo renuevo la instancia de los consumidores a que se informen, a que tengan un consumo razonable y sustentable, también de acuerdo con el medio ambiente y la vida en comunidad general. Excelente, Ezequiel, muy muy claro y muy útil. Realmente, como vos decís, la información es muy importante que la tenga en sus manos, que el poder del conocimiento de cuáles son los derechos por parte del consumidor. Buen fin de semana y gracias por atendernos. Muchas gracias, buen fin de semana. Ezequiel Vergara, abogado especialista en Derecho del Consumidor.